Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar sobre los cálculos asociados a la práctica número 8 que lleva como título Determinación de la ley experimental de rapidez, estudio de la cinética para la reacción de iodación de la acetona. Esta es la primera práctica que vemos asociada al bloque de cinética química y básicamente los conceptos que están asociados a esta práctica pues son nuevos, ¿no? Con respecto a lo que hemos venido trabajando en el curso. Y lo que vamos a hacer en la práctica es dar seguimiento a la concentración del yodo. ¿Ok? En esta reacción hay que recordar que se va a tener yodo más acetona y a la acetona no se le va a dar seguimiento por dos razones. Uno, porque está en exceso, como platicaron en su previo, y la segunda razón es porque es una sustancia que no tiene color y la técnica que nosotros estamos ocupando requiere que la sustancia, el cromóforo que se está analizando, pues tenga un color. Entonces, también por eso es que la acetona no se le da seguimiento a su concentración. Bueno, dicho esto, eh, aquí están las concentraciones de cada uno de los reactivos. Como podemos ver, la acetona está en gran exceso con respecto a lo que requiere el yodo y a través de esto vamos a poder aplicar el método de aislamiento de Oswald. Solamente para aclarar acá, este método de aislamiento de Oswald va a permitir denotar a una constante que aquí nosotros llamamos como KPS. En algunos otros libros a esta constante también la llaman una K', como lo comentaron nuestros compañeros en el previo. Y aquí hay que recordar que la ecuación de rapidez tiene dos formas, ¿no? Una es la tasa de cambio que tiene una especie con respecto del tiempo, es decir, por ejemplo, para la reacción que nosotros vamos a tener A más B, que da productos, en este caso tenemos dos productos C más B, nosotros podemos escribir a la rapidez, uno, como el cambio en la concentración de cada una de las especies con respecto del tiempo. Si es un reactivo, se le asigna un signo negativo porque su concentración disminuye con respecto del tiempo. Y en este caso tenemos dos especies que se están consumiendo, A y B, por lo tanto ambas van a tener aquí un signo negativo. Y esta va a ser igual también a la formación de los productos. En este caso tenemos dos productos, entonces el cambio en la concentración del producto C, y esta también va a ser igual al cambio en la concentración del producto D. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esta expresión? Que en cinética química se le puede dar seguimiento a cualquier especie de nuestro sistema de reacción. Se le puede dar seguimiento tanto a los reactivos, que es lo más común, pero también se le puede dar seguimiento a la formación de algún producto. Ok, esto tiene sustento en lo que yo acabo de escribir. La rapidez de consumo, que sería lo que está aquí, esta es la rapidez con la que se consume una especie, es igual a la rapidez de formación. Y la rapidez de formación pues está asociada a un producto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo evalúo cuánto se está consumiendo de A o de B, indirectamente yo estoy sabiendo cuánto se está formando de C o D. Uno, por la estequiometría, lo que nos enseñaron en la química general, y porque se tiene que cumplir, ¿no? La ley de la conservación de la materia. Por algo que lo que se consuma de A y de B, pues tiene que formarse de C y de D. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En esta práctica nosotros le estamos dando seguimiento a uno de los reactantes, en este caso a la acetona, ¿ok? Perdón, al yodo, perdón acá, le estamos dando seguimiento al yodo, pero eso no quiere decir que yo no le pudiera dar seguimiento a cualquiera otra de las especies. En esta práctica es al reactivo, pero en la práctica número 10 a lo que se le da seguimiento es al producto. Entonces, para que ustedes también vayan teniendo esto en su cabeza, de que es posible, ¿no? Darle seguimiento a un producto. Ahora, la otra forma en la que nosotros expresamos la rapidez para un sistema de reacción tiene que ver con algo que se le conoce como ley de rapidez. La ley de rapidez, por otro lado, es el producto de una constante de proporcionalidad que se le denota a la constante cinética, es la K, multiplicada por la concentración, aquí sí únicamente de los reactantes, en este caso lo voy a elevar a la alfa y B la voy a elevar a la beta, en donde cada uno de los reactantes se encuentra elevado
a un número, este número se le conoce como orden parcial, si está asociado a una especie, y se le conoce como orden total a la suma de estos órdenes parciales. En este caso, pues tendremos dos, alfa y beta. Realmente cuando nosotros hablamos de las reacciones nos referimos a los órdenes de cada uno de los reactantes. Pero también es muy común hablar del orden global y a ese se le denota con la letra N. Ahora es bien importante decir que los órdenes parciales alfa y beta siempre se deben de determinar experimentalmente. No hay manera que yo utilizando un modelo o utilizando algún tipo teórico, digamos, y que yo pueda obtener sus valores. Forzosamente yo necesito ir al laboratorio. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Dado que tenemos dos formas en las que tenemos a la rapidez, estas dos expresiones se pueden igualar. ¿Ok? Puede ser, por ejemplo, para nuestro caso, si nosotros vamos a dar seguimiento a, yo puedo igualar este segmento con toda esta otra parte. Y ahí es donde da origen al método integral, que es justamente el que ustedes atendieron en el previo, donde el cambio en la concentración de A con respecto del tiempo es igual a la ley de rapidez. K por la concentración de A elevado a la alfa por la concentración de B elevado a la beta. ¿Ok? Pero esto también podría ser aplicado para cualquier otro de las especies que participan en la reacción. Por ejemplo, como les digo, en la práctica número 10 se le da seguimiento a un producto. Entonces, también sería válido escribir, aquí sería positivo, que el cambio en la concentración de la especie C con respecto del tiempo va a ser igual a la misma ley de rapidez. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo los datos que puedo obtener del laboratorio, es decir, si yo evalúo cómo cambia la concentración de C con respecto al tiempo, lo puedo igualar a la misma ley de rapidez. No hay ningún impedimento al respecto. ¿Ok? Eso lo quiero mencionar porque luego nos quedamos con la idea que solamente puedo escribir esto en función de los reactantes. Es lo más común, porque son las especies que nosotros ponemos y son las especies que nosotros sabemos cuánto vale su concentración al inicio del experimento. Pero también se puede hacer con los productos. Bueno, ahora es importante mencionar lo de la KPS porque nosotros tenemos ahora un caso que permite simplificar nuestra expresión cinética y esto tiene que ver con el hecho de que la acetona se encuentra en gran exceso. En este caso la acetona sería pues la especie B y entonces eso quiere decir que yo puedo juntar a la K con la concentración de B elevado a la beta porque la concentración de B no va a cambiar durante el experimento y esto tiene que ver con las concentraciones que estamos manejando. La concentración de la acetona es muy grande con respecto a la concentración del yodo y aunque todo el yodo se consuma, la concentración de la acetona no va a variar porque estequiométricamente hablando solo requiero lo mismo que de yodo. Entonces, aunque reaccione todo el yodo, la concentración de acetona va a quedar alrededor de 1.328 molar en el caso en el que todo el yodo se consuma. Entonces, el exceso que estamos manejando hace que la concentración de la acetona sea constante y entonces vamos a englobar a esta constante K con esta constante que tenemos aquí, que es la concentración de B elevado a la beta, lo vamos a englobar en una nueva constante. A esa nueva constante aquí en el protocolo se le llama KPS, pero sí les digo, en algunos otros casos también le llaman K', es un conjunto de constantes, de tal suerte que a nosotros lo que nos va a quedar ahora va a ser KPS, y la PS significa pseudo orden, eso significa la PS, constante de pseudo orden. Entonces, ¿qué implica una constante pseudo orden? Tú sabes de que dentro de esa constante está la concentración de alguna especie que estuvo constante en el experimento. Entonces, aquí simplemente ahora queda la concentración de la especie A elevado a alfa, y alfa es nuestro parámetro del cual queremos saber su valor, dado que pues beta va a estar dentro de la constante KPS, pues no lo vamos a determinar. Desde este punto de vista, la ecuación cinética que tenemos es más simple. Ahora simplemente tenemos una dependencia con la concentración de A de los dos lados y aquí tenemos la diferencial del tiempo.
Entonces, esta se puede resolver a través de separar variables y la forma en la que se integran, bueno, sus compañeros ya nos lo mostraron en el previo. Aquí se los muestro como un recordatorio de lo que, de lo que nos platicaron. La expresión que yo escribí allá, digamos, la análoga es esta, ¿no? Aquí lo tienen, digamos, en espejo escrito. Aquí está el cambio de la concentración de A con respecto al tiempo, el signo negativo, y esto es igual a la ley de rapidez, donde está la constante de proporcionalidad, que es la Kps en nuestro caso, la concentración de A elevado a la alfa, y entonces vamos a integrar para diferentes órdenes. Orden 0, orden 1 y orden 2. Ese orden 0, ese orden 1, ese orden 2 va a impactar en el valor de alfa. Realmente, cuando yo digo voy a evaluar para diferentes órdenes, estoy evaluando con diferentes valores de alfa. Aquí sus compañeros nos pusieron, el equipo número 3 del grupo 52 del Laboratorio de Equilibrio y Cinética de este semestre, pusieron estas, bueno, digamos, estas imágenes para mostrarnos las integrales que resultan de los diferentes órdenes. Para el primer orden, dado que la concentración de A elevado a la 0 da 1, pues hay una relación que es independiente de la concentración y el resultado queda así, al integrar. Dado que aquí me queda únicamente la integral de la diferencial de la concentración de A, es igual al producto menos AK, donde A es el coeficiente estequiométrico. En nuestro caso, todos los coeficientes estequiométricos de la reacción son 1. Entonces, en este caso, A vale 1. Y el K por la integral de 0 a T de la diferencial de T. Si nosotros integramos esto y tomamos el límite superior menos el límite inferior, llegamos a la expresión que está aquí para el orden 0, en donde queda que la concentración de A menos la concentración inicial de A es igual al producto menos A por K por T. ¿Ok? Aquí recuerden, esta es la KPS que nosotros englobamos, ¿no? Hace un rato. Ahora, cambia si nosotros tenemos un orden 1. Si tenemos orden 1, la concentración de A elevado a la 1 pues, no puede ser simplificado, y entonces la integral del lado izquierdo ahora me queda así. La integral de la diferencial de A entre la concentración de A, evaluado de A0 hasta A, va a ser igual al producto menos A por K por la integral de la diferencial del tiempo. Esta integral, la del lado derecho, es igual en todos los casos. La que es diferente es la integral que nos va a resultar del lado derecho. El resultado de esta integral ahora queda en términos de logaritmos. Acá queda el logaritmo de la concentración de A menos el logaritmo de la concentración inicial, que es lo que nosotros pusimos, va a ser igual al producto menos AK por T. Finalmente, si nosotros suponemos de que la reacción es del orden 2, entonces tenemos la concentración elevado al cuadrado, y como mencioné, pues este término es el que es diferente. Ahora acá nos queda la integral de la concentración de A inicial hasta la concentración de A. De acá nos va a quedar la diferencial de A entre la concentración de A al cuadrado, y esto va a ser igual del lado derecho a lo mismo, ¿no? Menos A por K por la integral de 0 a T de la diferencial del tiempo. En este caso, pues nos queda aquí unos inversos. Nos va a quedar aquí el inverso de A menos el inverso de la concentración inicial. Va a ser igual al producto AK por T. ¿Ok? Aquí importante, de este lado ahora nos queda positivo. Esto porque de la integral resulta un signo negativo, y que este signo negativo con el signo negativo que tenemos del lado derecho, pues se hacen 1, y entonces resulta acá positivo. Si se fijan, este término es el único que es positivo para los tres órdenes que hemos escrito. En nosotros dos tenemos menos AK por T, y en este tenemos positivo. Bueno, ahora, con esto, ¿qué quiero decir? Ya tenemos las ecuaciones de cómo varía la concentración de A como función del tiempo. Eso es lo que representa cada una de estas. Pero quiero también mencionar que no es que siempre se evalúe 0, 1 y 2, son los más comunes, pero no son los únicos órdenes que podemos tener. El método integral, que es el que estamos analizando aquí, puede ser un método, pues, como de prueba y error. ¿Qué quiero decir? Nosotros podemos proponer muchos más órdenes para poder comparar con los resultados experimentales, porque yo puedo proponer tantos modelos como yo quiera. Aquí yo he propuesto 3 modelos: el modelo para el orden 0, el modelo para el orden 1, el modelo para el orden 2. Y estos 3 modelos yo los voy a comparar contra los datos experimentales que vamos a obtener. El que ajuste mejor será el orden que vamos a establecer para esta reacción. Pero yo pude haber propuesto que el orden de reacción fuera 3, por ejemplo, que el orden de reacción fuera 0.5, que el orden de reacción fuera -1. Y para cada uno de estos otros casos,
deberíamos de hacer la integral en donde alfa tomase ese valor, 3 menos 1.5, 3 cuartos, el valor que sea. Yo aquí puedo poner el valor que yo quiera de alfa, voy a hacer la integral como lo hemos hecho aquí, voy a obtener una ecuación cinética donde la concentración de A tome función con respecto al tiempo, pero lo más importante para yo poder decidir cuál es la buena, yo tengo que comparar con datos experimentales. Y por cada orden que yo ponga, aquí puse 3 órdenes, si yo quisiera 3 órdenes más, por cada orden que yo tenga, tengo que hacer un método gráfico, que es lo que ahorita vamos a platicar, para poder saber si mis datos se ajustan a ese orden. Pero sí quiero que queden claro que pude haber propuesto muchos más órdenes. Sí podrían integrar para, por ejemplo, para orden punto 5. O estar ya difíciles. Pues sí, ¿no? Sí se podría integrar, pero obviamente tendría su complejidad. Bueno, casi todas estas son como de la U a la N, ¿no? La forma. Salvo esta, ¿no? La del orden 1. Esta sí tenemos ahí el logaritmo directo. Todas las demás pueden quedar como del U a la N, la manera de integrar. Pero bueno, quiero que queden en eso. O sea, que no solamente crean que el orden 0, 1 y 2 son los únicos que existen y son los únicos que podemos comparar. Eso no es cierto. ¿Ok? Bueno, ahora, lo que me gustó mucho del equipo que platicó el previo fue esta tabla en donde nos pone, digamos, todas las características para los diferentes órdenes que vamos a analizar. En nuestro caso solo vamos a analizar orden 0, orden 1 y orden 2. Entonces aquí están los 3 órdenes. ¿Ok? La ley de rapidez aquí está escrita, ¿no? Sus compañeros ocuparon la letra nu para representar a la rapidez. En el primer caso, dado que la concentración de A está elevado a la cero, pues la rapidez es igual a la constante de proporcionalidad. En nuestro caso, la constante de pseudo orden. Pseudo primero. Bueno, allá luego se le puede decir con el orden. Bueno, en este caso es una constante de pseudo orden, aunque todavía no sabemos cuál es el orden, ¿no? Y bueno, aquí la concentración de A está elevado a la cero, y entonces pues queda 1. Luego la ley de rapidez para el primer orden sería la rapidez es igual a la constante Kps por la concentración de A elevado a la 1. Y para el orden 2 pues se cumple esto, ¿no? K por la concentración de A elevado al cuadrado. Ahora, bien importante, no importa qué orden tengamos, las unidades para la rapidez siempre van a ser las mismas. Molaridad sobre segundo. ¿Y eso dónde nosotros lo podemos mirar? Pues en la expresión que les puse acá. Acá les platiqué que la rapidez siempre se va a escribir como cómo cambia la concentración de una especie con respecto al tiempo. Las unidades de la concentración es molaridad y las unidades del tiempo pues pueden estar expresadas en segundos, minutos, horas, lo más común, segundos. Entonces las unidades de la rapidez siempre es molaridad entre segundo. No importa el orden de la reacción y esto es algo que quiero que quede bien claro para ustedes. La rapidez es una magnitud positiva, pero además no solo es positiva, sus unidades siempre son las mismas, independientemente del orden de reacción que yo tenga. Ahora, para que la ecuación sea dimensionalmente correcta, pues quien va a cambiar de unidades es la constante de proporcionalidad. En este caso, la constante K, la Kps. Bueno, entonces si yo lo que quiero es, yo tengo esta expresión, aquí es claro que dado que la rapidez es igual a la constante, pues en el caso del orden cero, la constante debe tener las mismas unidades que la rapidez. Y así esto es, bueno, sus unidades son correctas y dimensionalmente pues también es una expresión correcta. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? Fíjense, aquí la rapidez debe tener unidades de molaridad entre segundo, pero yo tengo aquí un término de concentración del lado derecho. Entonces, básicamente, el producto de la constante por la concentración de A me tiene que dar las unidades de la rapidez, que es molaridad entre segundo. Entonces, si A es molaridad, entonces K únicamente debe tener unidades del inverso del tiempo, porque cuando se multiplique este inverso del tiempo por la concentración de A que está en molar, me va a dar las unidades requeridas para la rapidez. Entonces, fíjense cómo ha cambiado la unidad para acá. Ahora, para el orden 2, vamos en el mismo orden de ideas. La rapidez debe de mantener sus unidades, molaridad entre segundos. Pero fíjense ahora del lado derecho yo tengo, acá tengo unidades de concentración al cuadrado. ¿Qué va a pasar con estas unidades? Ah, bueno, acá fíjense que hay un error, lo acabo de mirar. Aquí es 1 entre molaridad del segundo.
Aquí le vamos a poner, ay, perdón, mi 1. Acá le vamos a poner 1. 1, mi 1 está bien feo. Ahí está, ya se ve más digno. Es 1 entre molaridad por segundo. ¿Por qué debe de tener estas unidades? Bueno, a ver, vamos a escribirlo. La rapidez debe de tener unidades de molaridad sobre segundo. Entonces la constante K no sabemos qué unidades tiene, pero la concentración sí sabemos que son molaridad al cuadrado. Entonces si yo despejo de aquí a la constante, las unidades de K me van a quedar del lado derecho, perdón, del lado izquierdo me queda molaridad entre segundo, que son las unidades de la rapidez, y esta molaridad al cuadrado va a pasar dividiendo, de tal suerte que me va a quedar acá 1 entre molaridad al cuadrado. Y aquí va a quedar 1 entre molaridad por segundo. ¿Ok? Que son las unidades que están acá. De cierta manera, pues es el inverso de la concentración por segundo a la menos 1. Esas son las unidades para K. Pero fíjense cómo K realmente ha cambiado sus valores para cada orden. De hecho, hay una expresión general para las unidades de K. Se las voy a escribir. Las unidades de K, nosotros podemos escribirla de manera general. Voy a ponerlo acá, en general. Porque les digo, hay diferentes órdenes. 0.5, 0.75, lo que sea. Las unidades de K van a tener la siguiente forma. Litro sobre mol elevado a la alfa menos 1, a la alfa menos 1 por segundo a la menos 1. Esta es la expresión general. Esta es la que realmente nos tendremos que aprender. Entonces, si tenemos orden 0, este me queda 0 menos 1, me queda menos 1. Entonces me quedaría mol entre litro. Molaridad entre segundo. Si es orden 1, 1 menos 1, esto se hace 0, litro sobre mol a la 0 se hace 1, y me queda únicamente segundo a la menos 1. Si el orden es 2, me queda 2 menos 1 es 1, entonces me queda litro sobre mol por segundo a la menos 1. Entonces les invito a que esta expresión general ustedes la tengan a la mano para órdenes de reacción que sean, pues estos los obtuvimos relativamente fácil, ¿no? A lo mejor un orden de reacción negativo o fraccionario nos puede meter en problemas. Entonces esta anótenla. ¿Les parece bien? Sí, profe. Ok. Bueno, acá están las ecuaciones cinéticas, que fueron las que se obtuvieron del método integral, y pues todas tienen la forma de una línea recta. Y es igual a mx más b. Aquí es bien importante mencionar que en todos los casos el tiempo es la variable independiente, y en todos los casos la concentración de A es la variable dependiente, pero dependiendo del orden, la forma en la que está la concentración es diferente. ¿Ok? Pero se cumple lo mismo, ¿no? Variable independiente tiempo, variable dependiente concentración. Ahora, todas estas tienen diferentes significados subpendientes y su ordenada al origen. Para el caso del orden 0 y del orden 1, la pendiente es igual a menos la constante cinética, menos Kps. Eso quiere decir que pendiente, digamos, la pendiente que yo voy a obtener del gráfico para el orden 0 y 1 va a ser positiva o negativa. Si aquí me quedó menos K. ¿Qué opinan ustedes? K, la constante K puede ser negativa. R ya dije que no, pero la constante K podría tener un valor negativo. ¿Ustedes qué opinan? No. ¿Siempre debe ser positiva? ¿Estamos de acuerdo? Diría que sí. Ok. Bueno, voy a hacer los 3 gráficos para que vean de dónde viene esa línea recta, porque básicamente ustedes van a hacer estos gráficos. Entonces, les estoy poniendo aquí cuáles son los gráficos que vamos a hacer. Nada más. Déjenme. Bueno, a ver, en el primero de los casos, ¿qué voy a graficar en Y y qué voy a graficar en X? A ver, vayan diciendo. Para el orden 0,
Este sería para el orden 0. En el orden 0, Y sería la concentración de A. Ajá. Y en las X sería el tiempo. El tiempo. Sale. El orden 1. El logaritmo natural de A, Y bueno, entonces las X va a ser el tiempo. En todas las 3 del tiempo, ¿de acuerdo? Y en el orden Y 2, el inverso de la concentración de A. el inverso de la concentración. Ok, bueno, a ver, ahora con respecto a lo que vengo platicando, ¿qué yo espero que se me quede en cada uno de los casos? ¿Una línea recta de pendiente positiva o una línea recta de pendiente negativa? A ver, vamos al primer caso, al orden 0. El orden 0 dice que la pendiente es menos la constante K. Eso es lo que aquí dice el modelo. Entonces, la línea recta que voy a obtener debería ser positiva o negativa. ¿Qué pendiente negativa? Negativa. ¿Ok? Entonces, me debe de quedar una línea recta de pendiente negativa en donde la ordenada al origen, ¿quién va a ser? La concentración de A. Ajá, pero ¿en qué condición? En Inicial. el inicial. Inicial. Ok, entonces la ordenada al origen, el valor que yo voy a tener aquí es la concentración de inicial. ¿Y la pendiente quién va a ser? De acuerdo a lo que dice la tabla. K. K, positiva. Sí, positiva. No, 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 perdón, negativa, negativa. negativa. Porque el valor de la pendiente por sí mismo, cuando nosotros hagamos la regresión, va a dar negativo. Y con el negativo que nos está dando aquí esta expresión, la constante K debe tener un valor positivo. ¿Ok? Entonces las constantes no nos pueden salir negativas. Me salen negativas, no entrego eso. Ok, ahora vámonos al orden 1. ¿Qué me va a dar una línea recta de pendiente positiva o negativa? También negativa. También negativa. Ok, entonces me debería de dar una línea recta donde la ordenada al origen que va a representar. El logaritmo natural de la concentración inicial de A. El logaritmo natural de la concentración inicial. ¿De acuerdo? ¿Y la pendiente? ¿Qué va a ser? También es menos K. También es menos K. ¿Ok? De acuerdo. Y ahora nos vamos al caso del orden 2. ¿Qué me va a dar? ¿Una línea recta de pendiente positiva o negativa? Positiva. Positiva. En este caso, la tendencia que yo debo de esperar debe ser la opuesta. Debe ser una línea recta de pendiente positiva en donde la ordenada al origen, ¿quién es? El inverso de la concentración inicial de A. El inverso de la concentración inicial. ¿De acuerdo? ¿Y la pendiente? K positiva. K positiva. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí le voy a poner KPS a todas. Vamos para que nos acordemos que es la constante de pseudoorden. ¿Ok? Pero fíjense cómo, o sea, sí cambia la forma en la que van a obtener los gráficos. Ustedes van a obtener estos 3 gráficos. Ahorita vamos a platicar un poco de la forma y la manera. Pero de todas, la pendiente es la que nos va a brindar la información de la constante que nosotros queremos. Nosotros queremos saber dos cosas. El orden y el valor de la KPS. Esas son las dos cosas que queremos obtener. Pero lo que quiero también que noten es que siempre la ordenada al origen de cualquiera de estas ecuaciones cinéticas está asociada con la concentración inicial. Vamos a suponer que ustedes no saben quién preparó la disolución, por ejemplo. No pasa nada, yo puedo hacer el estudio cinético, hago mi regresión lineal y con la ordenada al origen yo puedo saber el valor de esa concentración inicial. ¿Ok? Entonces, queda claro, digamos, toda esta parte, cómo se obtiene la ecuación cinética, las unidades y ahora la representación gráfica de los 3 órdenes que vamos a analizar. ¿Sí queda claro eso? Sí, sí quedó claro. Profe. Ok, vale. Bueno, a ver, entonces,
Esta práctica toma lugar después de haber hecho la curva patrón de la práctica anterior. Lo que normalmente ocurre es que el equipo que hayamos ocupado, el espectrofotómetro que se haya ocupado para la práctica número 7, se ocupa también para esta práctica número 8 y también se ocupa la misma lambda de trabajo. Es decir, la lambda que en la práctica anterior se propuso como la longitud de onda de trabajo, que en el caso anterior creo que fue 462, me parece, algo así dijeron. No sé si se acuerdan ustedes. ¿Cuánto le resulta? Creo que era 465. Algo así, ¿no? Por ahí. Entonces se recomienda ocupar la misma longitud de trabajo de la práctica anterior para que podamos tener la misma curva patrón. ¿Ok? Esa curva patrón realmente lo que nos dio a esta longitud de onda, nosotros tenemos la curva. La curva patrón, ¿a qué es igual? A ver, ¿me pueden decir cómo es la ecuación de la línea recta de la curva patrón? Ahí. ¿Qué escribo? ¿Quién es la Y? ¿Era la absorbancia? La absorbancia, ¿ok? Es igual. El coeficiente de... Ay, se me fue el nombre. De Era epsilon, absortividad ¿no? molar. Ajá. Absortividad molar, ¿de acuerdo? Ajá, La longitud de la celda, ¿de acuerdo? Ajá, después la concentración. por la concentración, ¿de acuerdo? Y vamos a tener aquí una ordenada al origen, ¿no? De nuestra ecuación de la línea recta. Esta tiene que venir de la regresión lineal que hayamos hecho de nuestra curva patrón. Y si ustedes se acuerdan, pues hay una ordenada al origen. Sí les resultó, ¿no? Una ordenada al origen. Sí. Ok, entonces este producto realmente es la pendiente. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos una ecuación de Y es igual a mx más b, ¿no? Entonces nuestra curva patrón es una línea recta. Eso fue lo que pusimos. Bueno, y esto toma relevancia de por qué. Fíjense que lo que nosotros vamos a hacer en esta práctica es determinar cómo varía la concentración con respecto del tiempo. ¿Ok? Para ello, lo que ustedes proponen en el protocolo es que vamos a hacer una mezcla de reacción entre la acetona, el yodo, 4 mililitros de acetona, 4 mililitros de yodo y no me acuerdo exactamente cuántos de ácido clorhídrico. ¿Me podrían recordar la cantidad? Son 2 mililitros. 2 mililitros, sí. Ok. Entonces, preparamos nuestra mezcla de reacción y entonces esa mezcla de reacción, bueno, rápidamente los mezclamos, agitamos y colocamos en la celda. Y como bien dijeron, la celda hay que colocarla en la zona que está lisa, ¿no? Para que el haz pegue en la zona que está lisa de la celda. La zona que está biselada, pues no tendría que ponerse donde el haz pasa. Eso me gustó del desarrollo experimental que también nos mostraron sus compañeros, que hicieran hincapié en eso, porque es determinante, ¿no? Porque si lo ponen mal a la celda, pues no van a medir nada. Bueno, ahora, inmediatamente que nosotros metemos la celda en el espectrofotómetro, lo que nosotros vamos a ir determinando van a ser valores de absorbancia como función del tiempo. Por ejemplo, a lo mejor al segundo 10 que inició la reacción, o sea, en el momento en el que mezclamos, en ese momento el cronómetro tiene que activarse y rápidamente mezclamos y entonces cuando nosotros vertimos a la celda y luego la metemos al espectrofotómetro y medimos el primer tiempo, pues realmente no va a ser tiempo cero. Yo, por ejemplo, ahí le puse 10 segundos y son muy rápidos, pero a lo mejor tardan 20 segundos o 15 segundos, ¿no? Entonces, el primer tiempo depende de qué tan rápido ustedes pueden mezclarlos a los reactivos, qué tan rápido pueden trasvasar a la celda y qué tan rápido meten la celda en la posición correcta en el espectrofotómetro, lo cierran y luego toman la primera lectura y la notan. Entonces, ahí pueden pasar entre 10 y 20 segundos, fácil. ¿Ok? Bueno, una cosa que aquí falta mencionar, bueno, esta T debería ser minúscula, ¿no? Porque es tiempo. Entonces esta debería ser T minúscula.
Y entonces para cada tiempo, a lo mejor cada 20 segundos vamos a tomar mediciones. Entonces para el segundo 50, 70, 90 y así nos vamos a ir, ¿no? 110. Nosotros vamos a ir colectando valores de la absorbancia. ¿Ok? Estos valores de absorbancia van a ir aumentando o disminuyendo con el paso del tiempo. ¿Ustedes qué creen? Va a ir disminuyendo. Van a ir disminuyendo, ¿no? Porque el yodo se está convirtiendo. Entonces, la coloración de nuestra disolución va a ir disminuyendo. Además, también el producto que se forma también es transparente. Entonces, como en el video se muestra, cuando la reacción procede, la intensidad del color que se tiene va perdiéndose. Por tanto, la propiedad que estamos midiendo, en este caso la absorbancia, pues su valor va a decrecer. Bueno, esto lo vamos a ir haciendo así con respecto del tiempo, pero ¿cuándo vamos a parar? Nosotros siempre debemos de tener un criterio, ¿no? Acá mencionaron en el desarrollo experimental que lo que se espera es de que a tiempos ya largos, no sé, a lo mejor aquí me voy a inventar, 500 segundos, ¿no? 520, a lo mejor ya el valor se está aproximando a cero, esa es una opción, que el valor se aproxime a cero, o lo otro es que el valor de la absorbancia permanezca constante como función del tiempo. Es decir, a lo mejor ya voy en 540, 560, y yo voy viendo que el mismo valor tal vez no es 00, porque luego ustedes quieren que sea 000, pero a lo mejor ya es un valor pequeño, y entonces pues ya, si el mismo valor se repite un prolongado tiempo, no sé, a lo mejor entre 1 y 2 minutos, y me da exactamente el mismo valor de absorbancia, yo en ese momento detengo la experimentación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando ya no cambia nuestra propiedad, la absorbancia, y dado que la absorbancia y la concentración se encuentran relacionadas por la curva patrón, lo que quiere decir es que si ya no hay cambios en la absorbancia, es que ya no hay cambios en la concentración de la especie que está cambiando, en este caso el yodo, y entonces en ese momento puedo decir que la reacción ha alcanzado el equilibrio químico. Ahorita les voy a poner una gráfica para entender eso, pero bueno, vamos a ponerla de una vez. ¿Qué tiene que pasar? ¿No? ¿Cómo se va a ver esa gráfica? Porque lo primero que van a graficar van a ser estos datos. A esos datos se le conoce como perfil de concentración. ¿Ok? El perfil. No, pero mejor vamos a primero calcular la concentración. Bueno, ya voy a dejar acá mi gráfica lista para el siguiente, pero sí creo que toma más sentido si platicamos de la concentración, porque a se le va a llamar perfil de concentración. El perfil de concentración. Bueno, a ver, utilizando la curva patrón, nosotros vamos a determinar para cada uno de estos valores de absorbancia, que serían estos valores, estos son los que yo determiné, yo voy a ahora recalcular el valor de concentración que le toca. Para eso yo tengo que despejar a la concentración de esta expresión de la curva patrón, y lo que comentábamos, la concentración va a quedar como, bueno, en este caso va a quedar la absorbancia menos la ordenada al origen, que es B, y va a quedar dividido entre la pendiente, que es igual al coeficiente de absortividad molar. ¿Ok? Bueno, y por B, ¿no? Porque el M es el coeficiente de absortividad por B, pero también, bueno, lo podría escribir así, a lo mejor es más cómodo para ustedes, es la absorbancia que haya medido en algún punto, menos la ordenada al origen, entre el coeficiente de absortividad. ¿Ok? Entonces, cada valor de absorbancia que yo determiné aquí, en cada uno de estos puntos, cada uno de estos, yo lo voy a colocar aquí. Le voy a restar la ordenada al origen, lo voy a dividir entre el coeficiente de absortividad molar. Estas dos son parámetros que son constantes, entonces no van a cambiar. La única que voy a ir cambiando va a ser la absorbancia. Para cada absorbancia yo voy a tener una concentración, y entonces yo voy a ir determinándolas aquí. Estos son valores calculados a través de la curva patrón. Bueno, luego ya cuando calculo la concentración, puedo calcular el logaritmo de la concentración y el inverso de la concentración, y esto toma sentido por lo que ya grafiqué acá de los órdenes, pero bueno, vámonos por partes. Lo primero que quiero preguntar, ¿queda claro cómo se van a calcular las concentraciones a partir de los valores de absorción? Sí, profe.
¿Sí? Ok. Tomar en cuenta Sí, la... pero no. Vale. Tomen en cuenta la ordenada al origen, por favor. Bueno, ahora, lo primerito que van ustedes a darse cuenta cuando calculen el perfil de concentraciones es lo siguiente. El perfil de concentraciones de cualquier especie se determina como cómo cambia la concentración con respecto del tiempo, que básicamente eso es lo que nosotros hacemos en la cinética química. Bueno, ¿cómo ustedes encontraron en la literatura que se ven esta gráfica de concentración contra tiempo? Se ve una línea recta, se ve una exponencial, una cuadrática, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ven estas? ¿Sería lineal negativa? Ok, di que disminuye, me parece bien. No necesariamente es lineal. Bueno, de hecho, tiene una forma, bueno, creo que hasta sus compañeros nos la pusieron ahí en la presentación. Ay, ya saben que mis gráficos siempre salen todos chuecos. Déjenme tratar de hacer lo mejor que pueda. Ahí está. ¿Ok? Sí es un decremento que puede venir acá como lineal en la primera parte, ¿no? Entonces, cuando ustedes grafiquen esta contra el tiempo, van a observar lo siguiente. Todos los datos que colectamos en el experimento, bueno, es que a lo mejor allí hace falta poner los puntitos. Entonces, los datos que colectaron a lo mejor van a tener esta forma. La concentración tiene que disminuir como el tiempo pasa. Pero si nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a llegar a una condición de equilibrio en donde el tiempo, donde la concentración ya no depende del tiempo y ya no cambie, entonces nos vamos a encontrar con una zona de equilibrio. Bien importante que distingamos lo siguiente. A ver. Por ejemplo, ahí más o menos ya se ve que es constante la... Esta, ¿no? Entonces, esta zona de aquí ya es el equilibrio. ¿Cómo sé que es el equilibrio? Bueno, la concentración con respecto al tiempo ya permanece constante. Entonces, ustedes van a ver cómo va disminuyendo la concentración y vamos a llegar a un punto en el que la zona de equilibrio se alcanza. ¿Ok? Toda la zona que está antes del equilibrio, aquí nosotros sí podemos evaluar el cambio en la concentración, por ejemplo, de A con respecto del tiempo. Pero, por ejemplo, si yo en el equilibrio quiero evaluar el cambio en la concentración con el tiempo, ¿qué valor toma aquí? ¿Cómo evaluarían el cambio? ¿No? Sería como una delta, ¿no? Concentración final menos inicial. Por ejemplo, que me tome estos dos puntos entre el tiempo. ¿Cuánto me da? Pero, 0. Y antes del equilibrio, si yo hago el cambio en la concentración con respecto al tiempo, Diferente de cero. diferente de 0. ¿Ok? Entonces, la cinética química, donde evalúa, donde trabaja, es antes del equilibrio. ¿Ok? Donde hay variaciones de concentraciones con respecto al tiempo es donde la cinética química toma su trabajo. Cuando se alcanza el equilibrio, la cinética química ya no puede tener como injerencia ahí en esa zona porque el cambio en la concentración de cualquier especie con respecto del tiempo va a ser igual con 0. El cambio en la concentración. ¿Ok? Eso no implica que la concentración de A sea 0. Por ejemplo, aquí podríamos, a lo mejor aquí fuera 1 molar, 1 molar menos 1 molar da 0. O sea, lo que da 0 es el cambio, no las concentraciones individuales. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Esto es bien importante, porque cuando vienen los ajustes cinéticos, muchos de ustedes se aferran a ocupar todos los valores experimentales que hemos obtenido acá, y eso no es correcto. ¿Ok? Los únicos datos que deben de trabajarse son aquellos que se encuentran antes del equilibrio. Entonces, lo primero que tienen que hacer, y este gráfico no lo pide como tal el protocolo, el primer gráfico que les pido que hagan
es este del perfil de concentración, donde grafiquen la tercera columna con la primera columna y ustedes determinen dónde comienza el equilibrio. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta dónde comienza el equilibrio? Pues se va a ver el punto de inflexión, o sea, va a venir disminuyendo, 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 y luego vamos a entrar en una zona donde ya no disminuye. ¿Ok? Todos los datos que se encuentren en el equilibrio no los voy a ocupar para los cálculos del orden 0, 1 y 2. Otra vez, todos los datos que yo tenga después del equilibrio, todos estos datos, no los voy a ocupar para mis ajustes de las rectas. Entonces necesito que hagan este gráfico para que puedan descartar todos los datos que se encuentran en el equilibrio, porque si ustedes hacen una regresión lineal y ustedes trazan una línea recta, pues claramente esa línea recta se va a ver influenciada por estos datos que están en el equilibrio y que no tienen sentido porque la cinética química no trabaja en la zona del equilibrio. ¿Queda claro para qué queremos este gráfico? Sí, profe. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner la nota. No utilizar estos datos. No utilizar estos datos. Bueno. ¿Ok? Entonces ahora sí, me voy a los gráficos del... Solamente con los gráficos, con los datos que van aquí, a lo mejor supongamos que alguien evaluó hasta, bueno, aquí dice 580 segundos, a lo mejor aquí era 580, vamos a suponer, y a lo mejor aquí era 300. Vamos a suponer que aquí era 580, que era el punto final que yo puse en la tabla, pero me doy cuenta que a partir de 300 segundos ya el equilibrio se alcanzó. ¿Qué quiere decir? Que yo únicamente me voy a quedar con los datos que van desde el tiempo 10 segundos, que fue mi primer dato, hasta el tiempo 300. Los datos entre 300 y 580 no los voy a utilizar para la siguiente parte que vamos a hacer. Bueno, entonces con los datos de 0 a 300 voy a hacer mis gráficas para los órdenes 0, 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Bueno, que para el orden 0 yo voy a ocupar esta columna. Esta es para el orden... Ay, perdón. No, déjenme poner solamente el número. La primera columna es para el orden 0. La segunda columna es para el orden 1. Y la tercera, y bueno, y esta última es para el orden 2. ¿Ok? No importa qué orden estemos evaluando, la X siempre va a ser esta columna. Y dependiendo del orden, pues estas van a ser nuestras Y. Por ejemplo, para la primera gráfica, para el orden 0, mis X va a ser el tiempo y mis Y van a ser la concentración. Pero mi concentración, ¿hasta dónde? Hasta 300 segundos únicamente. Todos los datos que estén por debajo de 300 segundos, supongamos que aquí fueran todos estos datos, todos estos no los voy a ocupar, ¿no? Solamente los que lleguen hasta 300, todos estos datos sí los voy a ocupar. Los de antes de 300 sí, los de después de 300 no los ocupo. ¿Ok? Con esos datos de 300 construyo mi gráfica para el orden 0, hago mi regresión lineal, obtengo mi ecuación de la línea recta y es igual a mx más b, coloco importantísimo, tengo que solicitarle al Excel que me dé el valor de la r cuadrada. ¿Ok? Importantísimo. Bueno, ahora ese sería para el primer caso. Ahora para el orden 1, pues voy a graficar en X el tiempo, de nueva cuenta, hasta 300 segundos. Y 300 segundos es un valor que me estoy inventando, ¿eh? O sea, va a depender este valor del experimento que ustedes tengan antes del equilibrio. Bueno, el orden 1, ¿dónde me voy a, qué voy a graficar en el orden 1? Logaritmo de la concentración, de lo que dije aquí el tiempo. De nueva cuenta, voy a hacer mi regresión lineal y voy a obtener otra ecuación que va a ser y mx más b y ahora voy a tener otra r cuadrada. Finalmente, para el orden 2, ahora en X, grafico de nueva cuenta el tiempo, y ahora la última columna, inverso de la concentración, y de nueva cuenta únicamente los datos que hayan sido colectados hasta 300 segundos, que fue mi límite antes del equilibrio. Bueno, para este orden también grafico, pido a Excel que me dé mi regresión lineal, obtengo mi ecuación y es igual a mx más b, y le pido que me dé mi r cuadrada. ¿Ok? ¿Queda claro cómo se van a construir estos tres gráficos? Sí, profe. ¿Queda claro cómo se van a descartar los datos que no voy a ocupar? Sí, profe.
Ay, no le escuché bien, perdón. Creo que sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer después con estos tres gráficos? Tengo que comparar los valores de la R cuadrada. ¿Ok? El gráfico que tenga la R cuadrada más alta será el orden que yo voy a asignar para esta reacción. A ver, supongamos, yo me voy a inventar valores de R cuadrada. Supongamos que para el orden 0 me dio 0.972, para el orden 1 me dio 0.991 y para el orden 2 me dio 0.983. No tiene que haber una tendencia entre los valores de R cuadrada, no busquen eso. Ok, supongamos que estos fueron los resultados que yo obtengo. ¿Ustedes qué me dirían? ¿La reacción que estás analizando es del orden? 1. 1. ¿Por qué? Pues porque la R cuadrada es más alta y obviamente hay más correlación entre los datos. Eso. Es el gráfico que presenta la mejor correlación entre la concentración y el tiempo. Bueno, la concentración aquí, recuerden, tiene diferente forma, ¿no? Pero lo que está diciendo es esto, que este es el gráfico cuya correlación es mejor. Es decir, mis datos experimentales se ajustan mejor al modelo propuesto para el orden de reacción 1. Bueno, con esto no estoy diciendo que les tiene que dar el orden 1, ¿eh? A ustedes de ahí tienen que checar qué orden es el que se asemeja, bueno, se acerca más la R cuadrada a 1. Y esa es la chamba de esta práctica, ¿no? De determinar el valor del orden a través de la R cuadrada y la pendiente, pues bueno, va a ser el valor. Si fuera del orden 1, pues sería menos la pendiente, ¿no? Supongamos. Entonces, ¿qué tienen que reportar ustedes al final del día en esta práctica? El orden y el valor de la constante Kps. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Entonces, estos gráficos son los que nos piden aquí. La elaboración de gráficos, aquí están. Aquí están estos tres gráficos que corresponden, a un poquito más de zoom. Orden 0, orden 1, orden 2. Y bueno, pues como ya saben, hay que hacer nuestro cuestionario. Ah, bueno, perdón, acá me faltó. Este no es análisis de resultados, sería el cuestionario. Este es el cuestionario y hay que hacer nuestro propio análisis de resultados. En el análisis de resultados a lo mejor podrían hablar de cómo determinaron el equilibrio, ¿no? De la reacción, ¿no? ¿Cuál fue el criterio? ¿Qué forma tenía el perfil de concentraciones? Cuando oigan perfil de concentraciones, quiere decir cómo varía la concentración con respecto del tiempo. Eso es normalmente. Si fuera si es como un reactivo, pues disminuye. Si fuera un producto, crece. ¿Ok? Pero en este caso, como volvamos al reactivo, por eso he dibujado esto. Y pues bueno, creo que eso es todo lo que hay que hacer en este caso. Los gráficos más importantes son estos, pero estos tres pueden fracasar si no logran identificar bien dónde está la zona de equilibrio. ¿Cómo me puedo dar cuenta también en estos gráficos que tal vez no seleccioné bien la zona de equilibrio? Vamos a suponer, ¿no? Que yo tengo mis datos así y cuando yo haga la regresión lineal, si yo agarré más datos de los que el equilibrio me pedía, pues yo voy a ver esto. Por ejemplo, datos que se salen completamente de la ecuación de la línea recta que está propuesta. Entonces, si yo veo que cuando estoy haciendo ya mis ajustes para el orden 0, 1 y 2, hay datos que todavía se salen de esta linealidad, quítenlos. ¿Ok? A lo mejor estos dos ya se están saliendo, pues los omito y únicamente me quedo con los de arriba. ¿Ok? Entonces, no se aferren a tener todos los valores experimentales. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta dónde está teniendo el cambio en la concentración realmente es evidente y dónde ya estamos en el equilibrio, que necesitamos esos datos del equilibrio para poder determinar cuándo parar de medir en el laboratorio. Pero ello no implica que los hayamos obtenido, significa que los tenga que ocupar forzosamente todos. Entonces, hay una gran diferencia entre obtener datos para tener un criterio para determinar dónde parar el experimento y la otra es qué datos sí realmente me sirven para el fin que estoy persiguiendo. ¿Ok? No sé si fui lo suficientemente claro. Sí, profe. ¿No? Pues ¿tienen alguna duda? Profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno.
Bueno, pues entonces aquí le podemos parar por este día. ¿Vale? Sí, está bien, profe. Bueno, pues que pasen buena semana de vacaciones. Nos miramos en 15 días. Ya estamos próximos a terminar. Ya nos falta muy poquito. Entonces, por favor, sigan trabajando. Pues más o menos, Mariana. Creo que este estuvo un poquito menos largo, pero más largo que la práctica 7. Profe, ¿este reporte se entrega el jueves que viene, el viernes que viene o hasta dentro de 15 días? No, hasta dentro de 15 días. ¿O lo quieren entregar la próxima semana en Viernes Santo? No, así está bien. En 15 días, ¿no? Sí, para 15 días. Bueno, pues los dejo entonces. Que tengan buen inicio de vacaciones. Pásenla bien y cualquier duda escríbanme, por favor. Disfruten. Profe. Estén muy Gracias, bien. Gracias. Igual. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bye, bye. Profe, yo quería comentarle algo. Ah, Es sobre las calificaciones sobre el equipo 2. Es que a partir del informe de la práctica 3 no tenemos calificaciones. sí, justamente en esto voy a trabajar. Con ustedes les toca el fin de esta Semana Santa. Me voy a poner al corriente. Ah, vale, muchas gracias, profe. Sí, pero sí, tenga por seguro que al término de esta semana ya voy a estar hasta acá. Ok, muchas gracias. Que tengan buenas vacaciones, profe. Igualmente, bye bye. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.